Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Froilán Chávez, director de Fundación EMIT, y es un honor estar aquí con ustedes coordinando esta mesa de diálogo, la cual lleva por tema cáncer de mama, detección oportuna y atención al paciente. Me permitiré dar unos antecedentes rápidos previo a presentar a nuestros ponentes y participantes. El cáncer es una enfermedad derivada del crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo y está clasificada como una enfermedad crónico-degenerativa que va degradando física y mentalmente a quienes la padecen, provocando un desequilibrio afectando los órganos o tejidos. Ahora, como tal, debemos de considerar que el cáncer de mama es el tipo más común que se ha presentado y que cuando menos en el 2020 fueron 2.2 millones de casos los que se generaron, sumado a que fueron 685 las muertes causadas a consecuencia de ello. Además de esto, una de cada 12 mujeres tiene o presenta cáncer de mama. Y esta es una de las principales causas de mortalidad en las mujeres. De manera complementaria, cabe señalar que la forma más efectiva que se ha seguido presentando para convertir el cáncer de mama es la detección temprana, una terapia eficaz, además de las cirugías. Estos son datos, evidentemente, que han sido tomados de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Ahora, dicho esto, quiero dar la bienvenida a la maestra en nutrición clínica, Liliana Elizabeth Figueroa. Ella es egresada de la Universidad del Valle de México, cuenta con diversos diplomados en nutrición, cuidados paliativos en oncología y envejecimiento saludable. Actualmente forma parte de un equipo multidisciplinario que brinda atención integral a los pacientes en el Hospital de Oncología de San José de Hermosillo. De igual forma, nos estarán acompañando posteriormente la licenciada Laura Alicia Pérez Mares, psicóloga, y el doctor Carlos Salazar Mejía, oncólogo. Entonces, maestra Lilian, me permitiré empezar con usted con las preguntas. Y la primera sería la siguiente: ¿cuáles son las recomendaciones de estilo de vida y alimentación que suman a la prevención del cáncer de mama? Bueno, pues antes que nada quisiera agradecerles por la invitación a estar aquí con ustedes y recalcar algo bien importante. El cáncer, hablando de cáncer de mama y otros tipos de cáncer, no va a haber un alimento en sí que nos ocasione o nos cure el cáncer, pero las decisiones que tomamos en cuanto a nuestra alimentación y al estilo de vida sí pueden marcar una diferencia en el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. En este caso hablamos de cáncer de mama o incluso otros tipos de cáncer, otras enfermedades. Y estas decisiones también pueden afectar nuestro estado de bienestar general mientras se vive con la enfermedad. Entonces, el cáncer de mama es una enfermedad compleja que pues tiene muchos factores que contribuyen a esa, ¿no? Vamos a decir que tenemos factores que no son modificables. Por ejemplo, yo no puedo modificar mi edad, mis antecedentes, mi genética, mi género. Pero por el otro lado tenemos factores que sí son modificables y entre estos vamos a encontrar pues nuestro estilo de vida, nuestra alimentación y pues el estilo de vida, aclarar que abarca pues el peso, nuestra actividad física, los patrones de alimentación que llevamos. Se dice en algunos estudios científicos que los factores dietéticos pueden ser responsables de un 30 a un 40% de todos los tipos de cáncer. Entonces, ¿qué modificaciones podemos hacer? La primera es llevar un control adecuado de peso. ¿Por qué? Porque se ha visto que el padecer de sobrepeso u obesidad nos pone en riesgo, en un riesgo aumentado de desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, la primera recomendación sería llevar un control de peso. Más allá del número como tal del peso, porque pues recordar que no somos un número de peso, sino somos músculo, grasa, hueso, agua, proteínas, todo eso nos da el peso, o sea, nuestra composición corporal.
Ahora, en cuanto a la alimentación, pues consumir suficientes frutas y verduras, de 3 a 5 porciones al día de estas, ya que estas nos van a aportar vitaminas, minerales, fibra, agua, antioxidantes. Necesitamos también alimentos ricos en fibra, cereales integrales, frijoles, leguminosas, lácteos descremados también los podemos incluir en nuestra dieta. Grasas de tipo poliinsaturadas. ¿Cuáles son estas? Las que encontramos en los frutos secos, en las semillas como las nueces, almendras, cacahuates, en el aguacate, en el aceite con el que cocinamos. Podemos incluir también en nuestra alimentación especias que tienen propiedades antiinflamatorias, como por ejemplo la cúrcuma, el jengibre, la canela. Comer proteínas magras. ¿Qué quiere decir magras? Aquellas que son con bajo contenido de grasa, como el pollo, el pavo, pescado y las variedades de pescado. En cuanto al tema de la carne roja, se recomienda limitarla a no más de 2 veces por día y evitar el consumo de harinas refinadas, alimentos con alto contenido de grasa saturada, el consumo excesivo de alcohol y azúcar. Ahora, en cuanto a la actividad física, la Sociedad Americana del Cáncer y el Colegio Americano de Medicina Deportiva nos hacen 2 recomendaciones bien básicas. La primera, para evitar el cáncer o incluso otras enfermedades, evitar la inactividad. ¿Qué quiere decir inactividad? Pasar la mayor parte del tiempo sentado o sin movimiento, o sea, sin realizar actividad física. Entonces, ¿qué sí tengo que hacer? Realizar actividad física regular, por lo menos 150 minutos a la semana. Actividad la que nos guste, bailar, nadar, gimnasio, lo que sea, pero a fin de cuentas movernos. La actividad física tiene muchos beneficios. Muchas gracias, maestra. Ahora, por otra parte, para que un paciente con cáncer de mama, ¿qué cuidados alimenticios o de estilo de vida debe de adoptar para favorecer la cura del mismo y disminuir de los síntomas? Esto ya nos habló de lo preventivo, pienso, Sí. que es una gran aportación, pues, pero ya, si ya se tiene el cáncer de mama, ¿cuáles serían la mejor forma de cuidarnos? Ok. Aquí el objetivo del apoyo nutricional durante el tratamiento del cáncer no es meramente curar la enfermedad. Nosotros venimos como un apoyo, nosotros somos un pilar también importante del tratamiento, no para curar, para eso pues están los oncólogos con el tratamiento médico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la nutrición? Mantener un buen estado nutricional. ¿Por qué? Porque pues de esta manera los pacientes pueden seguir con su tratamiento oncológico, van a mantener su masa muscular, vamos a tratar de conservar la energía lo más que se pueda y pues en general tener un buen estado nutricional, llevar control también de los síntomas que se presentan. ¿Por qué? Porque pues la quimioterapia es un tratamiento fuerte con el cual pues la mayoría de los pacientes presentan síntomas. Entonces, al tener un mejor control de los síntomas, mejora muchísimo la calidad de vida del paciente y eso también es bien importante, que tengan calidad de vida durante su tratamiento. Entonces, durante ese tratamiento, el plan de alimentación que se hace también gira en torno a los síntomas que se vayan presentando. Por mencionar algunos de los más comunes, empiezan a presentar pérdida de apetito. Oye, pues está disminuyendo la ingesta de alimentos, ¿qué hago? Ah, pues se le hacen recomendaciones como preferir alimentos con alto contenido energético y que sean en cantidades pequeñas, por ejemplo, malteadas, cremas, atoles, algún helado también puede ser. Realizar pequeñas comidas pero frecuentes en lo largo del día. También hay que tratar de ofrecer al paciente los alimentos que les gusten. ¿Por qué? Porque eso también los motiva a querer comer. Otro síntoma muy común también es el de las náuseas y el vómito. ¿Qué debo de hacer? Evitar alimentos picantes, grasosos y de olores fuertes. Hay que tomar líquidos abundantes durante todo el día. Preferir alimentos secos como por ejemplo las galletas saladas, los palitos de pan y cereales. También para esto de las náuseas se pueden comer, pues ya les mencionaba, galletas saladas o papas fritas siempre y cuando sean en cantidades moderadas.
Otro efecto que se puede, otro síntoma que pueden presentar los pacientes, pues son las úlceras en la boca, también le llamamos mucositis. Entonces, aquí hay que poner atención en la consistencia de los alimentos que le vamos a proporcionar. No le vamos a proporcionar alimentos muy secos, por el contrario, le vamos a proporcionar alimentos con texturas líquidas, blandas, que no puedan irritar. Por ejemplo, las frutas y las verduras las podemos hacer en puré, utilizar un popote para beber sus líquidos y también otro de los más comunes, que les cambia el sabor de los alimentos, o hay quienes también por el tratamiento empiezan a presentar sabor metálico en la boca. Entonces, optamos por utilizar cubiertos desechables, puede reducir ese sabor metálico en boca y evitar los productos enlatados. Entonces, según lo que se vaya presentando, pues es como vamos a ir ayudando al paciente durante su tratamiento. Gracias. Ahora, tomando en cuenta esto que ya nos ha mencionado, ya me sorprendió en algunas cosas, o sea, qué tantos cambios se tienen que ir generando. ¿Qué tan importante sería para el paciente que ya tiene cáncer de mama modificar su estilo de vida, alimentación? O sea, sabemos que es importante porque, como usted lo dijo, es un acompañamiento para que goces de salud y te permite estar, entiendo así, fuerte para poder afrontar los tratamientos o demás. Pero, ¿qué tan importante es en un, no sé, tal vez en un porcentaje o de una manera general para que puedan combatir la enfermedad y afrontar estos tratamientos? Sí, como te mencionaba, uno de los objetivos de la terapia nutricional es brindar calidad de vida. Creo que esto en mi experiencia, en lo que llevo viendo este tipo de pacientes, la calidad de vida es bien importante porque no es lo mismo pasar tu tratamiento oncológico postrado en cama, sin poder comer esos alimentos que nos gustan. Entonces, también algo es brindarle tranquilidad tanto al paciente y a su familia, porque también la familia es otro pilar bien importante del tratamiento oncológico. Entonces, brindarles esa asesoría, resolverles esas dudas. Ahora, evitamos también, tratamos de aliviar esos síntomas a través de la alimentación. ¿Por qué? Porque esos síntomas pueden producir sufrimiento. Entonces tampoco queremos que el paciente sufra. No se trata, porque muchas personas creen que el ir al nutriólogo cuando se tiene una enfermedad, híjole, es que voy a ir al nutriólogo y me va a poner a dieta, me va a quitar muchos alimentos, no me va a dejar comer lo que me gusta. No, incluso tampoco durante el tratamiento oncológico no es tiempo para pensar en hacer una dieta como tal. Aquí el objetivo es nutrirse. Habrá quienes tal vez durante el tratamiento no presenten síntomas y puedan seguir alimentándose normal. Habrá quienes por el otro lado presentan todos los síntomas posibles. Entonces, aquí es que sepan y que estén tranquilos de que podemos brindar muchísimas opciones para asegurar esa buena nutrición del paciente. Entonces, sí hay que hacer cambios en la alimentación tanto durante el tratamiento y después del tratamiento. O sea, ahorita hablábamos de prevención, hablábamos durante el tratamiento y después también es importante seguirse cuidando. ¿Por qué? Porque no pasaron por un proceso sencillo, no es una enfermedad fácil de llevar. Entonces ya una vez que se termine el tratamiento, ya ahí sí, pues vendrán algunas otras estrategias, algunas otras maneras de podernos alimentar, ¿no? Y como decía, más que nada, siempre teniendo en mente que es para cuidar de nuestra salud y de nuestra composición corporal, no tanto para vernos de una manera física, sino siempre pensar en cuidar pues nuestra alimentación y que tenga un buen impacto en nuestra salud. Muchas gracias. Ahora, tomando todo esto que nos dice, por ejemplo, la actividad física, que es muy importante, el hecho de que en la alimentación optemos por consumir semillas diversas que nos pueden ayudar a la prevención a llevar el camino de la enfermedad. ¿Qué tan recomendable
a su criterio es involucrar a la familia. O sea, qué tan importante, porque de repente sí suele ser un reto enorme el hecho de poder cambiar tu estilo de vida cuando solamente tú tienes que cambiarlo, ¿no? Ujú. Sí, pues muy importante. Aquí sí o sí hay que involucrar a la familia. ¿Por qué? Porque pues son los cuidadores. Entonces, oye, yo enfermo, ¿quién va a cuidar de mí? Pues un familiar. Luego, ¿quién es la más directa, no? Por ejemplo, mamá, papá, mi abuela, mi abuelo, alguien va a cuidar de mí. Entonces, se entiende y yo siempre les digo a los familiares que acompañan al paciente a la consulta, yo entiendo porque personalmente ya vivimos casos de cáncer en familia, ¿no? Entonces, se entiende totalmente esa preocupación, más que nada cuando ven a los pacientes que no comen. Oye, es que sabes que se me está poniendo mal, se está debilitando porque no está comiendo. Híjola, también es ver la manera de explicarle al familiar que no es en sí la comida lo que la tiene así. Lo que lo tiene así es que hay una enfermedad y la enfermedad está ocasionando una revolución y eso es lo que lo tiene así. La enfermedad es lo que lo lleva a no comer. Entonces, sí hay que involucrar a la familia. Incluso hay casos en los que yo les digo, ¿saben qué? Ustedes pueden comer igual que los demás miembros de la familia, o sea, no porque yo tenga cáncer me hace una persona diferente y tengo que comer diferente a los demás. No, aquí me comen todos por parejo, ¿no? Claro, hay requerimientos especiales para los pacientes con cáncer o hay casos en los que el paciente necesita ser alimentado por sonda. No, pues es que ahí ya en una sonda de alimentación ya es totalmente diferente, ¿no? Pero hay que hacer parte a la familia y también no hacer, no dejar fuera a la persona con el cáncer, o sea, hay que también integrarla y que no se sienta rechazado, porque luego con el tema de la alimentación suele pasar, no es como, híjola, porque él sí se está comiendo una hamburguesa y yo no, porque él sí se puede tomar un vaso de refresco y yo no, o sea, sí se puede, ¿no? Pero claro, todo con moderación y bien asesorado, pero tanto familia y paciente tiene que ser parte del rol de la alimentación. Muy amable. Ah, agradezco mucho la participación. Ahora damos la bienvenida a la licenciada Laura Alicia Pérez Mares. Ella es psicóloga egresada de la Universidad del Valle de México. Cuenta con diversas especialidades en psico-oncología, perdón, salud mental y acompañamiento emocional a mujeres con cáncer de mama. Con una amplia experiencia, actualmente se desempeña como psicóloga en una clínica especializada y a través de la consultoría privada, dando acompañamiento a pacientes y familia durante el proceso que conlleva una enfermedad crónico-degenerativa. Gracias, licenciada Laura, por su asistencia. De igual Muchas gracias. forma, presento al doctor Carlos Salazar Mejía. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en medicina interna y subespecialidad en oncología médica. Actualmente se desempeña como profesor de posgrado del Servicio de Oncología del Centro Universitario contra el Cáncer. Es autor de diversos artículos y reportes de casos, así como trabajos libres presentados en revistas y congresos nacionales e internacionales. Les doy la bienvenida. Gracias por su asistencia y su Muchas gracias. Gracias. participación. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Sí nos escuchan bien? Sí, perfecto. Entonces, doctor, me permitiré comenzar con usted, con su participación. Y comienzo con esta pregunta. ¿Qué aspectos o antecedentes favorecen el desarrollo del cáncer de mama y qué pueden hacer los pacientes para trabajar en la prevención de los mismos desde su Claro que sí. punto de vista Pues bueno, profesional? claro. Dentro de los múltiples factores que podemos reconocer para mayor riesgo de tener cáncer de mama, el principal y el más importante de todos es ser mujer. La probabilidad contra los hombres es de prácticamente 100 a 1. Solamente el 1% de los casos de cáncer de mama ocurren en hombres. El segundo factor más importante viene siendo la edad de las pacientes.
Se dice que arriba de los 60 años más o menos en adelante, el riesgo de tener cáncer de mama, si hacemos un seguimiento a más de 10 años, ronda hasta el 5% según algunas poblaciones. Esos son factores que pues realmente no podemos prevenir, ya que pues nadie puede evitar ni seguir aumentando su edad, ni tampoco su género. Sin embargo, existen factores que sí se han asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama. Algunos de los más conocidos que pueden ser prevenibles con cambios en nuestro hábito diario. El tabaquismo es un factor importante de riesgo. La obesidad también se ha asociado a mayor riesgo de cáncer de mama, a razón de más o menos 2 veces más riesgo en quienes padecen esta enfermedad, que es la obesidad. También el consumo de alcohol. No es tan fuerte la relación como con el tabaco, sin embargo, una ingesta continua e intensa de alcohol también se asocia a mayor riesgo de cáncer de mama. Existen factores que van más ligados al estilo de vida de las pacientes y también a su biología como tal. Por ejemplo, una menarca temprana, una menopausia tardía. Son factores que exponen a la paciente a un periodo mayor de estímulo estrogénico, lo cual es una de las principales fuentes de génesis del cáncer de mama, el estímulo estrogénico continuo. Se dice que existen factores protectores, por ejemplo, el hecho de que una mujer tenga un embarazo a una edad más joven, el hecho de que una mujer dé a su bebé leche materna, o sea, una lactancia positiva y presente en su vida, también es un factor protector, ya que justamente son dos factores que disminuyen esa relación de estímulo permanente de estrógeno que las mujeres por su misma biología siempre tienen presente. Existen también ciertas patologías que uno se encuentra al hacer estudios de screening en las pacientes, anomalías que pueden ser tanto benignas como malignas, que se pueden asociar a un poco más de riesgo de tener cáncer de mama durante la vida. La hiperplasia ductal atípica, que es un trastorno patológico que uno puede encontrar, por ejemplo, cuando estamos haciendo un abordaje de una paciente con una tumoración en estudio. El hecho de que tengan este tipo de alteración no quiere decir que tengan cáncer, sin embargo, sí son pacientes en quienes el seguimiento debe ser un poquito más estrecho y en quienes el riesgo de tener cáncer de mama durante su vida es mayor si lo comparamos con las pacientes que no tienen estas alteraciones. Alteraciones que no confieren más riesgo, los fibroadenomas, los adenomas, esos como tal son hallazgos que uno puede encontrar en muchas mujeres en mamas normales y no confieren como tal un mayor riesgo de tener esta enfermedad. Ahora, por otro lado, hay también factores que también uno no puede evitar, que es nuestra genética. Existen trastornos hereditarios que se presentan en las familias y que predisponen a la descendencia de estas personas a un mayor riesgo de cáncer de mama, sobre todo. El principal gen, que a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, el gen BRCA1 y 2, que son variantes anormales en nuestros genes, predisponen a las mujeres a un mayor riesgo de cáncer de mama, pero también de ovario. Inclusive en hombres, la presencia del BRCA mutado, específicamente el BRCA2, se asocia a un riesgo incrementado para justamente cáncer de mama y también para cáncer de próstata. Entonces, son alteraciones que uno busca a razón de la historia familiar de la persona. Por eso es importante que a cierta edad, sobre todo las mujeres que tienen antecedentes familiares de primer grado de cáncer de mama, sobre todo si su familiar que tuvo cáncer de mama lo presentó antes de los 50 años, que tengan una adecuada evaluación genética para evaluar justamente la probabilidad de que puedan tener un trastorno de estos. Gracias, doctor. Licenciada Laura, por otra parte, a su punto de vista, cuál sería la importancia de informar a la sociedad sobre la enfermedad y las formas en las que se puede hacer una detección oportuna? Ok, pues es una pregunta muy importante porque, bueno, te comento que dentro de todas las actividades que yo hago, una es justamente
en un voluntariado en el que participo, que es de mujeres en su mayoría con cáncer de mama, pero bueno, es una asociación que se dedica al cuidado de la mujer con cáncer, y ahí nosotros nos hemos preocupado mucho por hacer campañas educativas, que estas campañas educativas pues son justamente para informar a la sociedad sobre la autoexploración, que creo que es determinante o es importante más bien para hacer una detección oportuna. No quiere decir que es lo único, porque bueno, una vez que alguna paciente tiene sospecha de que puede estar pasando algo, que se encontró una bolita o tiene alguna anomalía en sus senos, pues hay que acudir a un médico. Aquí está el oncólogo, que bueno, pues es el indicado, ¿no? Van con el oncólogo y el oncólogo pues es el que decidirá. Pero porque es importante informar. Yo a lo largo de estos años a los que me he dedicado a la psiconcología, pues nos hemos dado cuenta, o en alguna ocasión estuvimos en una reunión donde decían que porque ahora se veía que había mucho más pacientes con cáncer de mama. Y justamente fue en el Instituto de Cancerología donde se dio esto, y decíamos, bueno, es que quizá ahora la gente se preocupa más por estar informada, cosa que antes no sucedía. No sabían que se tenían que autoexplorar. De repente las personas, las mujeres, ya tenían una enfermedad avanzada, y por eso, bueno, pues el índice de mortandad era muy alto. Ahora sigue siendo una enfermedad importante y con mortandad, pero sí hay mucha más información, pero nunca es suficiente. Nosotros nos damos cuenta en las campañas educativas que hacemos que a la hora de preguntarle a las mujeres, justamente tuvimos una el lunes, había 10 personas, y ¿quién se autoexplora? 2 personas. Ahí una mujer levantó la mano que tenía tiempo ya con una bolita, que se la anotaba y todo, y pues ¿qué hago? Pues ir al médico, ¿verdad? O sea, entre las que se autoexploraban había una que se había encontrado algo. Pero sí hemos estado en lugares donde hay 300 personas y levantan la mano 15 o 20 que hacen su autoexploración. Entonces, sí creo que la importancia de informar, de hacerlo en diferentes ámbitos. Nosotros vamos a hospitales, nos hablan de empresas, vamos a escuelas, porque también hay que informar, pues desde que son muy pequeñas las niñas, ¿no? Es importante que sepan el autocuidado de su cuerpo. Estuvimos hace poquito en Andares en una plática donde decía una señora, iba con sus 2 hijas y decía, es que cuando vi la invitación de que se iba a dar aquí la autoexploración, pues quise venir con mis hijas porque quiero que desde chiquitas aprendan a cuidarse, porque también es cultural. O sea, nosotros hablamos de un tema donde todavía en pleno siglo XXI hay muchas mujeres que no se autoexploran porque creen, hay muchos tabús, porque creen que no deben de tocarse el cuerpo, no van al médico porque el marido no quiere. O sea, hay muchas connotaciones ahí de machismos aún en este tiempo, pero sí nosotros estamos buscando, y no somos las únicas, hay varios voluntariados, que las personas se informen, se autoexploren, y cuando encuentran alguna anomalía, pues que busquen a un médico, que es el único que va a dar definitivamente el diagnóstico, ¿no? Muchas gracias. Entonces, tomando en cuenta, doctor Carlos, los comentarios que nos hace la licenciada Laura, sobre todo el tema de la autoexploración, el detectar estas bolitas, que es lo que generalmente todos conocemos, ¿cuáles son los síntomas que pueden generar una alarma para acudir, al médico y descartar la presencia del cáncer de mama? ¿Y cuáles serían los métodos diagnósticos que se utilizan? Claro. Bien, primero es muy importante lo que acaban de comentar la licenciada, el hecho de que las mujeres tengan la conciencia sobre el riesgo de esta enfermedad durante su vida desde una edad muy temprana es primordial. ¿Por qué? Porque actualmente la recomendación es que desde los 18 años de edad las mujeres de forma mensual se hagan un autoexamen mamario. De preferencia debe de hacerse más o menos a los 7 días de haber terminado la menstruación, ya que los cambios hormonales que ocurren durante la misma pueden hacer que aparezcan justamente cambios que no necesariamente son algo de riesgo o de alarma.
Si durante ese periodo la mujer se llega a palpar alguna alteración, lo recomendable es esperar ese periodo de tiempo de 7 días y tras ese periodo hacerse una nueva evaluación para justamente ver si esa masa o tumoración que está percibiéndose es algo de cuidado o no. Ahora, los síntomas del cáncer de mama son bastante difusos en algunos casos. Únicamente el 20% de los casos se van a presentar con dolor. Quiere decir que en la mayoría de los casos es simplemente una tumoración, generalmente pequeña, de más o menos 1 centímetro, 2 centímetros, que es el promedio de tamaño al autoexamen que pueden percibirse las mujeres, la cual no genera ningún otro síntoma. En la mayoría de los casos, cuando el cáncer se encuentra en fases tempranas, así es la presentación. En otros casos, un poquito menos comunes, se puede presentar con cambios a nivel de la piel, de la mama, cambios en el aspecto del pezón, retracción del pezón, salida de secreción por el mismo, la cual suele ser de características serosanguinolentas, o sea, rojiza. También cambios en la piel misma de la mama, la llamada piel de naranja. Ante cualquier cambio de eso, a ese sentido, lo más recomendable es una evaluación médica. Ahora, en cuanto a los métodos para encontrar la enfermedad, lo que se busca a día de hoy es justamente identificarla temprana. Entonces, antes de pensar en estudios de cómo abordar o ver qué tanto se ha expandido el tumor, lo más importante es llevar a cabo un buen screening para poder encontrarlo pronto. Entonces, la recomendación actual es que, como comentaba antes, a partir de los 18 años, las mujeres cada mes se hagan un autoexamen, de preferencia en posición acostada, que es como pueden identificarse las tumoraciones un poquito más fácil en comparación que cuando estamos de pie, ya que al acostarse el tejido mamario se desplaza y eso hace más fácil identificar cualquier tumoración. Ahora, a partir de los 25 años, lo recomendable es que al menos cada 2 o cada año tengan una evaluación médica por un médico especializado y con experiencia justamente en examen mamario, que generalmente suelen ser ginecólogos, oncólogos y demás especialidades afines. Ahora, en cuanto al screening, la recomendación actual que se renovó justamente este año 2021 en el Consenso de Colima es que las mujeres se hagan una mamografía anual a partir de los 40 años de edad. Esa es la recomendación actual para screening. En mujeres que tienen debajo de 35 años, sobre todo, que de repente se palpa en una tumoración y que al ir con el médico la duda sigue estando presente, la mamografía no tiene mucha especificidad. En esos casos de mujeres jóvenes con sospecha, lo recomendable es hacer un ultrasonido mamario. Ahora, en mujeres debajo de 30 años, o sea, personas muy jóvenes en quienes la sospecha es alta de que tengan cáncer de mama, aquí uno lo que hace es conjuntar factores de riesgo, la presencia de la lesión, antecedentes familiares y demás. El estudio de imagen ideal es una resonancia mamaria contrastada. Entonces, son estudios que nos ayudan justamente a identificar esta enfermedad de forma oportuna. Y es súper importante que a la primera señal de riesgo acudamos con nuestro doctor. Ahora, perdón, licenciada Laura, una vez que la persona es diagnosticada con cáncer de mama, ¿cómo se ve afectado su entorno, pues su normalidad como tal? Uy, pues de todas las formas posibles, desde que hay un prediagnóstico, ¿no? Desde que ya hay una sospecha de que hay una enfermedad tan complicada como el cáncer, pues hay muchísimas emociones y sentimientos implicados, hay miedo, hay ansiedad, pues se teme lo peor, ahora qué va a pasar conmigo. En muchas ocasiones también hay negación, esto no me puede estar pasando a mí, no, claro que no, y de hecho nos toca a muchas pacientes que por la misma negación no se atienden tan rápido como debieran, entonces se complican más las situaciones. El tiempo de espera entre que me dan un diagnóstico, entre que me dicen si me operan o no me operan, porque bueno, ese es todo un tema de las cirugías y todo, pues parece que el tiempo es eterno, ¿no? Y ahí, si lo pudiera yo explicar así como tal, pues hay un derrumbe, así pudiera yo llamarlo, un derrumbe inicial,
porque ahora hay que enfrentar una nueva situación y hay muchas pérdidas, hay temor, hay desesperanza, hay muchísimo miedo, de repente me llega la resignación, luego de repente pues sí tengo esperanza, o sea, yo le llamo, a mí que me ha tocado y que, bueno, decía la maestra que nos hablaba ahorita de nutrición, que ella ha tenido pacientes con cáncer en la familia, pues yo también, de hecho el cáncer de mama ha estado presente. Y es una montaña rusa lo que se vive, porque el paciente con cáncer o la paciente con cáncer de mama vive todo un cúmulo de emociones. Un día está un poquito mejor, otro día se siente más triste, otro día no quiere saber nada, otro día mejor no hago nada, otro día no se quiere levantar. O sea, es una montaña rusa, de repente está arriba, de repente está abajo, y eso pues obviamente involucra también de manera importante a la familia, porque yo siempre digo que se enferma una persona de cáncer o una mujer de cáncer, pero en realidad se enferma toda una familia, porque los que estamos cuidando a esa persona o las personas que son cuidadores, pues también hay un cúmulo de emociones importante. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues hay pérdida de identidad, la persona que está pasando por una enfermedad pues pierde un lugar simbólico, porque de repente pues es la mamá que se hacía cargo de todo, en caso de que sea una mamá o puede ser la hermana o quien sea, pero por ejemplo en el caso de las mamás, pues ya no pueden hacer sus actividades como normalmente lo hacían, porque pues muchas veces ni siquiera se van a poder levantar cuando están en tratamientos o si tuvieran una cirugía, y pues hay que tener muchísimos cuidados. Se ve modificado todo el entorno social, se sienten enfermas, tienen muchísimos síntomas, sobre todo cuando ya están en tratamientos de quimioterapia, radioterapia. Hay muchísimos síntomas, no todas presentan los mismos síntomas, pero sí hay síntomas importantes. También pues de repente pueden estar hospitalizados porque tengan alguna recaída, o simplemente el hecho de estar con la quimioterapia, pues son horas de estar ahí, 4, 5, 6 horas recibiendo el tratamiento. También están medicadas, entonces pues todo eso que pasa, pues es como yo ahora dónde me acomodo, ahora dónde me pongo, ¿no? Y qué voy a hacer con todo esto que estoy sintiendo. Y en muchos casos pues hay una baja laboral también. Entonces esta baja laboral pues también afecta pues no nada más el estado de ánimo de la persona, sino también empieza a afectar la economía. Entonces es como todo una telaraña que se va haciendo ahí, porque entonces ya empieza la parte económica, que también es importante, ¿no? Cuando es una persona que aporta una cantidad importante en la familia. Y luego pues también hay pérdida de control. Siente que ya no gobierna su vida porque depende de otros, o sea, ya dependo de un cuidador, ya no puedo hacer mi vida como la hacía antes, no puedo salir con mis amigas, ya no puedo, a veces no me puedo ni levantar. Entonces, pues tú imagínate todo eso en una persona, todo eso pasa. Ya no, o sea, es una total pérdida de control también en el entorno social. Pues ya no se puede hacer la vida que se hacía antes. Si a eso le aunamos que pierden su cabello, ¿sí? Hay tratamientos, creo que la mayoría hace que pierdan su cabello, y para las mujeres es súper importante el cabello. A mí me ha tocado mujeres que dicen, es que no hay algo para que no se me caiga el cabello, y hay mujeres que prefieren o a veces no quieren tomar tratamientos con tal de que no se les caiga el cabello, porque es una parte bien importante para ellas. Entonces, pues todo esto genera aislamiento, genera soledad, no pertenencia, ya no siente que está como antes. Entonces, pues todo eso es un problema. Si a eso le agregamos que también puede tener pérdidas en cuanto a su relación de pareja, porque bueno, no están en condiciones de llevar una vida sexual activa en muchas ocasiones. Entonces, pues bueno, creo que todo esto que comento pasa en una mujer que está en un proceso de cáncer, y además pues también su estilo de vida, todo eso se les va modificando, y pues poco a poquito, conforme vaya pasando el tiempo y van pasando los tratamientos y van aminorando síntomas y todo, vuelven a retomar la vida de alguna manera, pero yo lo que siempre digo y lo que creo es que nunca la vida vuelve a ser igual. Entonces, si eso agregamos que posteriormente tienen secuelas físicas,
que obviamente lleva a las secuelas emocionales, pues todo esto es lo que complica tanto la vida de una persona. Entonces, voy a decir algo que estamos peleando mucho por quitar, que no son guerreras. Nosotros que no queremos que se utilicen frases bélicas, que no son guerreras, que no están perdiendo batallas o ganando batallas. Son personas para mí muy vulnerables que necesitan de mucha atención, de mucho cuidado, y pues no están como una guerrera, diría, pues una guerrera está completa y va a la guerra, literal, ¿no? A pelear o a luchar. Una persona, una mujer con cáncer está realmente vulnerable y necesita muchísimo acompañamiento, necesita muchísimo cuidado, necesita tener a su familia cerca, y esto es lo que también ayuda a que su parte emocional sea sostenida de buena manera. Entonces, pues eso sería a grandes rasgos, pero creo que es mucho lo que pasa en una mujer una vez que es diagnosticada con cáncer. Gracias. Doctor Carlos, de manera general, ¿qué tipos de tratamientos existen para enfrentar el cáncer de mama y cuáles son los factores que determinan cómo manejarlo? Claro. El entendimiento del cáncer de mama ha avanzado bastante a través de los últimos años, desde el concepto de que era únicamente una sola enfermedad en los años 80 a la clasificación actual que divide el cáncer de mama en 3 grupos principales. El más común de todos es el cáncer hormonosensible, o sea, es un cáncer que expresa dentro de su tejido receptores para estrógenos y para progesterona. Ese es el tipo de cáncer que generalmente cuenta con el mejor pronóstico y que se beneficia de tratamientos como la hormonoterapia en alguna fase de su tratamiento. Existen otros 2 tipos de cáncer que históricamente han tenido un poquito de peor pronóstico, que es el cáncer HER2 enriquecido. HER2 es un receptor el cual transfiere señales hacia la célula cancerosa. A la hora de intervenir con tratamientos enfocados a este receptor, podemos alcanzar muy buenos resultados en este grupo específico de cáncer de mama. Y tenemos un tercer tipo, que es el cáncer de mama triple negativo, el cual no expresa ninguno de los 3 receptores que comentamos antes, ni estrógenos, ni progesterona, ni tampoco el HER2. Para estos pacientes, la única terapia útil es la quimioterapia. Ahora, en nuestro país, la mayoría de las pacientes se van a diagnosticar en fases avanzadas de la enfermedad. Ese es un problema que estamos teniendo y que justamente mediante el tamizaje estamos intentando cambiar. Cuando una paciente se diagnostica con cáncer de mama mediante biopsia de la tumoración, lo más importante de inmediato, luego de que se estableció el diagnóstico, es ver justamente hasta dónde se ha extendido la enfermedad. Generalmente, si en la mamografía tenemos ganglios a nivel axilar, la probabilidad de que la paciente tenga sitios metastásicos en otros lugares, como los pulmones, como el hueso, como el hígado, es alto. Y en ese grupo de pacientes es en quienes de preferencia de entrada intentamos hacer estudios de extensión. En este caso hablamos de tomografías contrastadas o PET-CT, ya un poquito más nuevas estas modalidades de imagen. Luego de que se establece el diagnóstico, lo más importante es ver justamente en qué etapa está. Si la paciente se encuentra en etapa 1, que es el tumor localizado justamente en la mama; 2, un tumor un poquito más avanzado a nivel local; 3, generalmente involucra ya un poquito la piel de lo que es la mama, el pezón, la axila. Esas clasificaciones, el objetivo del tratamiento es curativo. Cuando el cáncer ya se ha extendido hacia otros sitios, justamente sitios distantes a lo que es la mama, como los órganos que comentaba previamente, u otros como el cerebro, allí nuestro objetivo ya no es curativo, es un objetivo de tratamiento paliativo con el fin de prolongar la vida de las pacientes. Aún y cuando le pongamos esa etiqueta de manejo paliativo, algunas pacientes con el manejo adecuado pueden alcanzar inclusive respuestas completas en quienes el pronóstico es bastante bueno. Quiere decir que una cosa muy importante a día de hoy, a pesar de que una mujer se diagnostique en etapa avanzada o metastásica, ya está de más ese concepto que se tenía antes de que el oncólogo le decía a la paciente cuántos meses le quedan de vida. Eso está fuera de lugar por completo.
Tenemos evidencia de los estudios que nos dicen ciertas temporalidades basadas en miles de pacientes. Sin embargo, hay que entender que cada paciente es diferente y que una paciente que tal vez los estudios dicen que va a vivir, no sé, 2, 3 años, termina viviendo mucho más que eso. Entonces, de entrada, nunca tenemos que plantear metas demasiado pesimistas como oncólogos. Una cosa importante aquí es cuando estamos buscando un fin curativo, la piedra angular del manejo es justamente la resección del tumor, o sea, la extirpación del tumor junto con el tejido que lo rodea. Hasta hace algunos años lo que se hacía era la resección completa de la mama con una disección axilar. Sin embargo, con la llegada de nuevos esquemas de quimioterapia y de la radioterapia, la meta actual es intentar ser lo más conservadores posibles. Quiere decir que lo que se intenta es, previo a la cirugía, dar quimioterapia para reducir el tumor lo más posible y que la cirugía sea lo menos radical posible, con el objetivo de preservar justamente la parte estética, que es sumamente importante para las mujeres. Inclusive en casos donde por alguna u otra razón la conservación no es posible, la reconstrucción inmediata de la mama está totalmente indicada luego de que se hace la resección del tumor. En cuanto a los síntomas adversos que la quimioterapia en este caso puede provocar, los más importantes, como bien comentaba la licenciada, la caída del cabello, la náusea, súper importante, la fatiga. Afortunadamente, a día de hoy contamos con medicamentos que pueden limitar la náusea y hacerla bastante menor a como era en los años 80, 90, donde realmente las personas ni siquiera podían comer por la quimioterapia. Ahora con los medicamentos actuales que inhiben diferentes vías del reflejo nauseoso, tenemos pacientes que reciben quimioterapias en teoría bastante emetogénicas en quienes tienen una vida completamente normal durante el tratamiento. En cuanto al cabello, también hemos avanzado un poco en la tecnología. Actualmente contamos con experiencia en dispositivos que pueden disminuir justamente la caída de cabello que pueden llegar a presentar las pacientes que reciben quimioterapia, sobre todo quienes reciben doxorubicina, que es una antraciclina, la llamada quimioterapia roja que muchos pacientes allí habrán comentado en su momento. Esta es la que más genera caída de cabello y justamente inclusive con estos esquemas de quimioterapia tan fuertes, existen dispositivos que pueden ayudarnos a que esta caída sea mucho menor. Al menos en lo personal tengo experiencia con el dispositivo Dignica, que es un gorro, digamos, una máquina que va unida a un gorrito, el cual genera frío justamente en el cuero cabelludo. Se inicia durante la infusión y se queda puesto una media hora después de que la paciente la termina, con el objetivo de que los vasos sanguíneos del cuero cabelludo se mantengan contraídos, evitando así que la quimioterapia entre al cabello y con esto evitando justamente la caída. La eficacia de este dispositivo es bastante alta, inclusive con esquemas pesados de quimioterapia. Más o menos el 80% de las mujeres van a alcanzar una caída de cabello menor al 30%. 30% es justamente el umbral donde uno ya comienza a notar que está perdiendo pelo. Cuando uno pierde menos del 30%, realmente la gente de fuera no lo va a notar. Tenemos amplia experiencia con el uso de este aparato y pues al menos en lo particular, esa eficacia que dicen los estudios es inclusive un poquito más alta. Únicamente una de mis pacientes que he usado este dispositivo ha tenido un mal resultado con él. Ahora, la base del tratamiento, como comentaba, es la cirugía. Antes de ella empleamos quimioterapia por un periodo de más o menos 6 meses y después de que la paciente se opera, dependiendo del tipo del tumor que ella tenga, entramos en una fase de mantenimiento. Para tumores hormonosensibles, justamente los más comunes, luego de que la paciente recibe su quimioterapia, su cirugía y su radioterapia, si es candidata, lo recomendable es que permanezca utilizando fármacos que inhiben justamente los estrógenos. En este caso, los más conocidos, tamoxifeno, anastrozol,
Son medicamentos que se usan por un periodo mínimo de 5 años y nos previenen justamente la recurrencia de la enfermedad, que una vez que la paciente ya fue tratada, se considera curada. Sin embargo, la terapia adyuvante nos ayuda a reducir la probabilidad de que en el futuro cercano o lejano el cáncer justamente vuelva. Entonces, es importantísimo que luego de la cirugía la paciente no pierda el seguimiento y continúe en estrecho contacto con su oncólogo para ver qué otras opciones pueden ayudarle a reducir la probabilidad de que este cáncer vuelva. Otro efecto adverso de la cirugía, sobre todo cuando la cirugía es muy radical a nivel de la axila, es el linfedema, que esto es la acumulación de líquido en el brazo del lado donde la cirugía fue realizada. Este problema se presenta más o menos en un 20% de las pacientes que se someten a una cirugía radical. Por eso justamente también se intenta que también a nivel de la axila el tratamiento sea lo más conservador posible. Esto se logra mediante un procedimiento llamado biopsia de ganglio sentinel, la cual tiene su indicación muy específica y nos puede ayudar a ahorrarnos este indeseable evento adverso que en muchas ocasiones puede limitar bastante la calidad de vida de las pacientes. Muchas gracias. Ahora, sí, claro. Perdón, sí. Únicamente así brevemente, en la fase metastásica contamos con múltiples opciones que pueden prolongar la vida de las pacientes demasiado si lo comparamos con cómo vivían las pacientes antes. Terapias combinadas con nuevos fármacos, inclusive para el cáncer triple negativo. La llegada de la inmunoterapia ha sido primordial para darnos resultados de sobrevida larguísimos en este grupo de pacientes donde antes en fase metastásica sabíamos que vivían muy poco. Ahora podemos ofrecerle a las pacientes resultados bastante favorables. También para el cáncer HER2 positivo contamos con fármacos muy nuevos como trastuzumab, pertuzumab, elemtancina, que nos pueden ayudar a prolongar la vida bastante. En cáncer hormonopositivo, el advenimiento de los inhibidores de ciclinas como ribociclib, abemaciclib, palbociclib, han aumentado también demasiado el pronóstico y la sobrevida de estas pacientes. Entonces, lo más importante cuando una paciente se encuentra en fase avanzada es acercarse con un experto en oncología para que nos pueda guiar y ofrecernos el tratamiento más indicado, tanto en fases metastásicas que acabo de comentar, como también en fases tempranas para intentar la cura de la enfermedad. Perdón, gracias, doctor. Para finalizar esta ronda de preguntas, licenciada Laura, ¿cuál a su criterio es la mejor recomendación que se puede dar al paciente y a la familia para sobrellevar los tratamientos que, conforme nos dice o nos ilustra el doctor Carlos, son o eran muy pesados? ¿Qué es ¿cuál es la mejor recomendación que se les podría hacer? Y sumado a ello, en base a todo esto que se ha estado diciendo, de el deterioro del cuerpo, de la mente del paciente, ¿qué tan importante es el acompañamiento de esta persona? Y si hoy en día existen, no sé, centros de apoyo o algo para las personas que no llegan a tener esta viabilidad de ser acompañados por la familia o por algo. Me surge esa duda en este momento. Sí, déjame platicarte así lo más breve que pueda, que justamente yo al ser hija de una mujer que tuvo cáncer de mama y teniendo ya la carrera de psicología, yo lo que me di cuenta era justamente de qué pasaba con la atención emocional y el acompañamiento tanto del paciente como de la familia, porque pues si me preguntaras a mí, yo a veces no sabía ni de dónde sujetarme, ¿no? Yo como hija. Entonces, como soy muy inquieta, a mí lo que me llevó a dedicarme a esto fue justamente el saber de qué manera se podía acompañar a una mujer integralmente, le podríamos llamar así, y es la palabra correcta, una atención integral que es
pues es no nada más el médico, sino de su psicólogo, su fisioterapeuta, su nutriólogo, porque sí necesita como todo ese acompañamiento. Y a raíz de eso, pues tristemente, y digo tristemente, aunque ya vamos avanzando mucho en eso, me di cuenta que aquí en México, pues no existía el psicooncólogo así como tal. Sí debe haber algunos por ahí, o somos algunos ya los que estamos por ahí regados, pero yo intenté buscar justamente cómo se podía acompañar y cómo podía yo estudiar esa carrera, y aquí en México pues estaba en pañales, ¿no? Ahorita ya hemos intentado, de hecho yo estoy en una red de psiconcología de varios países, es iberoamericana la red, y lo que nos preocupamos es justamente por extender esto y de que el paciente sea atendido como debe de ser. Entre lo que leías de las actividades que yo tengo, pues yo doy consulta en una clínica oncológica, ¿sí? Ahí es donde ahí está el paciente, y pues bueno, después del médico, después de la nutrióloga o antes de la nutrióloga, pues me lo derivan a mí. Y además en el voluntariado que yo hago, pues justamente es pues acompañar a esa persona cuando recibe un diagnóstico y a la familia, porque la pasamos muy mal, ¿no? Cuando vivimos esa situación. Entonces, cuando ya alguna vez alguien me preguntaba si cualquier persona o cualquier psicólogo podría atender a un paciente oncológico, yo te diría que sí, incluso están los tanatólogos y todo. Yo te diría que podrían atenderlo, pero creo que se necesita una preparación muy especial porque hay que conocer la enfermedad. Ahorita con todo lo que decía el doctor, pues es muchísima información, ¿no? Que los que estamos metidos ya en todo este tema, pues entendemos un poquito más. Pero yo digo, si llega una mujer que tiene cáncer de mama y justamente habla del linfedema, es que tengo problemas y derivan muchos problemas emocionales a raíz del linfedema. A mí me toca verlos y a veces sus brazos están destrozados. Entonces, si la persona no conoce, o el psicólogo no conoce qué es lo que le está pasando, es como un poquito más complicado ayudarla, ¿no? En cambio, cuando se tiene la preparación, que el psicooncólogo conocemos la enfermedad, no somos médicos, pero sí sabemos lo que son los tumores, los tratamientos, qué tipo de cáncer tiene. Mencionaba el triple negativo, que es un cáncer muy agresivo, si tiene inmunoterapia, si le están dando quimio roja, o sea, todo eso, si sabemos, entonces podemos entender todas las reacciones que tiene el paciente y a la vez la familia, ¿no? Entonces sí me parece que para atender un paciente oncológico sí se requiere de cierta preparación o una preparación completa. Yo además de hacer hice un máster de psiconcología, lo tuve que hacer en línea en España porque aquí yo no tuve manera de encontrar esa manera de estudiarlo, pero aparte en la Universidad UNIVA hice se llama competencias. Por competencias hice el acompañamiento emocional, que literal se llama acompañamiento emocional a mujeres con cáncer y familia, así, y va muy enfocado a eso. Entonces, ¿por qué? Porque sí, de todo lo que yo les platiqué que pasa, pues si conocemos la enfermedad es un poquito más fácil llevar ese abordaje. Y pues hay que identificar reacciones emocionales propias de los pacientes ante el cáncer y los tratamientos. Hay que proporcionar el tratamiento psicológico adecuado para dichas reacciones. O sea, todo eso, pues hay que conocer todo lo que está pasando en ese mundo de que ha cambiado en esa mujer, ¿no? Y en esa familia. Y además identificar las alteraciones emocionales que tienen, como son los insomnios, la falta de apetito, esa ansiedad, hay muchísima ansiedad, mucho miedo. Normalmente, aunque ha avanzado mucho, la primera reacción de una mujer al saber que tiene cáncer piensa que se va a morir, aunque ahora pues afortunadamente hay muchos tratamientos y detectado en tiempo tiene muchísimas posibilidades de supervivencia esa mujer, pero sí al principio piensa que se va a morir. Entonces hay que conocer todo ese universo que le está pasando y además pues también a poderles dar ese acompañamiento a la familia, porque la familia es la parte que son los que sostienen a esa mujer. Entonces, si no atendemos a la familia, no va a entender qué es lo que está pasando, porque le pasan tantas cosas a esa mujer hablando emocionalmente y físicamente
que la familia también necesita involucrarse. De repente hay mucho abandono. Yo además de las campañas en el voluntariado y todo, he estado mucho en centro médico y entonces me ha tocado ver mujeres que están ahí con sus tratamientos, poniéndole sus quimioterapias y están solitas, o sea, no hay quien las acompañe y les dices, ¿y qué vas a hacer después de que te levantes de aquí? Pues agarro mi camión y me voy, y a veces las reacciones de la quimioterapia pues son muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa familia si no se involucra? Pues sufre mucha soledad la persona que está, la mujer que está sufriendo el cáncer, sufre muchísimo, tiene mucho sufrimiento aunado al dolor físico. Entonces, por eso es bien importante la preparación. Y bueno, nosotros nos hemos preocupado, yo en lo personal estoy empeñada en dar como, tener como esa, que la gente tenga esa apertura. Hemos hecho seminarios justamente en la clínica oncológica para que los psicólogos se preparen si quieren atender pacientes oncológicos, que digo, no es que no los puedan atender, pero entre mejor preparado esté un psicólogo, mejor puede hacer un abordaje terapéutico con un paciente oncológico y hacer ese acompañamiento que requiere y ese acompañamiento con la familia, porque hay también un tema importante. El cuidador principal de una mujer con cáncer de mama también tiene unas alteraciones emocionales y físicas importantes. Entonces también hay que saber cómo ayudar a ese cuidador primario. Yo tengo muchísimas, he hecho conferencias y tengo muchísimo material y en centro médico doy esas pláticas a cuidadores, los que están afuera esperando que salga quien está recibiendo el tratamiento de quimioterapia y ahí les ayudamos, les damos herramientas también para que ellos sepan cómo también llevar de mejor manera este acompañamiento, porque el cuidador primario pierde muchas cosas en el camino también. A veces tienen que dejar de trabajar, a veces pues tampoco duermen, no se cuidan. A veces o muchas veces el cuidador se enferma después de que el paciente, de que la mujer ya salió, ya está en remisión de su enfermedad y todo, y el paciente cae. Y hemos sabido de gente que, o sea, cuidadores que llegan a un extremo de descuido tal que también pueden incluso morir. Y hay muchos que incluso claudican, ¿eh? Y dicen, yo no quiero saber nada y abandonan todo, botan todo, porque sí es una carga muy, muy compleja atender a un paciente con cáncer. No nada más cáncer de mama, cualquier paciente con cáncer sí requiere una atención especializada. Entonces, pues a la pregunta que me hacías, yo soy una persona muy preocupada por ese tema, de que cada vez seamos más las personas que atendemos a este tipo de pacientes. Creo que en cada clínica oncológica debería de haber un psicooncólogo en todas las clínicas oncológicas de México. Y pues bueno, en eso estamos. Próximamente prepararemos ahí algunos seminarios y creo que en la medida de que podamos haber más personas atendiendo este tipo de pacientes, pues el paciente la va a pasar mucho mejor. Hay mucho abandono. Y en todos los sectores, ahora sí que el cáncer, pues le da a la mujer que no tiene recursos, le da a la mujer que tiene todos los recursos, pero finalmente la enfermedad impacta de manera importante en todos los niveles. Nada más que cuando una persona tiene los recursos económicos, pues hay como más de dónde sostenerse, ¿no? Entonces, pues yo en la asociación donde estoy buscamos justamente proteger mucho a esas mujeres vulnerables que no nada más no tienen dinero, sino no tienen ninguna clase de apoyo. Entonces, por eso es que es importante el acompañamiento al paciente, a la familia, al cuidador, porque está la familia, pero hay un cuidador y también a él no hay que descuidarlo, hay que prestarle muchísima atención porque finalmente es el que está haciendo el soporte más importante para la paciente. Le prepara alimentos, a veces pues son los que limpian la casa, son los que van por los medicamentos, los llevan a las quimioterapias, los traen, o sea, hacen todo un trabajo muy importante, entonces es muy justo también cuidar al cuidador. Muchas gracias, licenciada Laura. De nada. Para finalizar las participaciones, licenciada Laura, maestra Lilian, doctor Carlos, ¿nos podrían compartir sus redes sociales si gustan para que puedan seguirlos quienes nos están escuchando por medio de esta participación o por medio del podcast o YouTube? Sí, claro.
¿Quién empieza? Ya empezó usted. Okay. Bueno, yo tengo una página en Facebook que se llama Crisalis, como si fuera una crisálida de mariposa. Bueno, es Crisalis, es C-R-Y Salis, Crisalis Psiconcología, @hotmail.com. Estoy igual en LinkedIn. Y adicional tengo una página también que se llama Psiconcología México España, porque trabajamos mucho en España y en México para el trabajo psiconcológico, entonces ahí también pueden encontrar mucha información. Yo doy terapia en una clínica oncológica que se llama Anker Oncología Global. Ahí es donde yo estoy, ahí donde doy mi consulta. Y bueno, mi teléfono, por si alguien... gusta. 331-311-2548, ahí puedo recibir llamadas y cualquier duda, cualquier pregunta, si hay alguien por ahí que nos escuche que esté requiriendo de esta atención integral, pues bueno, yo encantada de poderlos ayudar. Muy amable. Maestra Lilian. Sí, a mí me encuentran en Instagram como nutrióloga Lilian Figueroa, en Facebook como nutrióloga clínica Lilian Figueroa, y mi número de celular es el 662-405-5828. Muchas gracias. Doctor Carlos. Perdón, estaba cortado. Sí, es Doctor Salazar Oncólogo, tanto en Instagram como en Facebook, y allí pueden ver también mi número de contacto por si desean una llamada telefónica y demás. Muchas gracias. Bueno, a nombre de Fundación AMID ha sido un honor, un placer como tal, poderlos tener como participantes, el hecho de que nos puedan transmitir todo este conocimiento, que nos hagan un poco más conscientes de esta enfermedad y del cómo se puede sobrellevar, perdón. De igual manera agradezco a las personas que están dentro de esta mesa, participando como escuchas, y a todas las personas que nos escuchan por medio del podcast y de YouTube. Tengan la certeza de que todas las propuestas de temas y que toda la información que es proporcionada es debidamente apreciada y utilizada. Entonces me despido recordándoles que si tienen algún otro tema que se quiera tratar por medio de estas mesas de diálogo, lo puedan hacer llegar por medio de nuestras redes sociales. A nosotros nos encuentran en Facebook como Fundación EMID AC, en Instagram como Fundación EMID AC también, y nos pueden localizar en el teléfono 3338 4520 31. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches.